Entonces, sesgo cognitivo y error médico. Entonces, decía Mark Twain que la, la experiencia venía de las buenas decisiones, pero que esas buenas decisiones venían de la experiencia adquirida tomando malas decisiones. Entonces, yo creo que no hay que realmente castigarnos. Creo que todos en un momento dado hemos cometido errores tomando decisiones y finalmente en este artículo de diciembre de 2020 están retomando precisamente que el buen juicio viene de la experiencia, pero que de la experiencia esa sale pues de la mala suerte médica, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es una consideración originalmente filosófica y literaria, pero que ha sido ampliamente retomada en la medicina. Entonces, este artículo es un artículo muy breve, 3, 4 páginas, que habla precisamente de los errores en medicina. Dice cosas muy ciertas, que finalmente el trabajo en equipo es un procedimiento muy complicado y que más que el cuidado crítico, en donde es el trabajo en equipo a veces de especialidades complementarias, antagonistas a veces, contrariamente a lo que quisiéramos, y que es todavía más difícil en medicina realizar estos cambios que en cualquier otro campo de la industria de la economía, precisamente porque los procesos son muy complejos y además tenemos muy enraizadas maneras o tradiciones de las cuales hacemos las cosas. Y esto solo puede suceder si hay un liderazgo comprometido a la cabeza de cada departamento, de cada unidad, de cada hospital, y que finalmente esto nos va a llevar no solamente a la satisfacción personal de hacer un trabajo bien, sino que además vamos a salvar vidas de pacientes que nos son encomendados. Y como decía Michael Bobak, pues todo progreso comienza fuera de la zona de confort. Entonces, probablemente algunos de nosotros nos veamos reflejados en varias de las cosas que vamos a decir aquí. Y como dice el dicho popular, pues cada quien que se ponga el sombrero o la camisa si le viene. Entonces, podrá parecer un poco pretencioso lo que voy a decir, pero voy a tratar de que esta plática les abra los ojos. Y le digo les abra los ojos porque antes de interesarme en este tema, yo los tenía también cerrados. Como verán, el sesgo cognitivo es una constante en el ser humano y todos utilizamos decenas de veces el sesgo cognitivo, muchas veces a nuestro favor, y de lo que se trata es precisamente de conocerlo para utilizarlo a favor de la toma de buenas decisiones. Hay una expresión en inglés muy interesante que dice de el elefante en la habitación. Y de hecho hay muchos libros de automejoría o mejoría personal que hablan de cómo luchar contra el elefante en la habitación. Y la definición de este elefante en la habitación es un problema que es obvio o difícil, pero que las personas parecen ignorar o no quieren hablar de él o no quieren resolver. Y creo que este problema del sesgo cognitivo es un elefante en la habitación en el cual todo el mundo lo ha vivido, pero nadie quiere afrontarlo. Hay cosas muy evidentes, pero me sorprendí mucho cuando propuse esta plática a la gente de la Sociedad de Cirugía Neurológica, que varios neurocientíficos tenían conceptos erróneos. Hubo uno de los doctores que me dijo, oye, pero eso no es cuando las personas mayores ya están en estado predemencial. ¿No es lo mismo que el deterioro cognitivo? Pues no. Y otro, que a lo mejor se acercó un poquito más, le sonaba a disonancia cognitiva. Y dice que no es lo mismo que cuando te sientes incómodo internamente. Y la disonancia cognitiva fue un concepto acuñado por Leon Festinger, un filósofo del siglo pasado. Y es muy sencillo, es que el ser humano tiene tendencia a querer reducir la tensión interna y quiere que las ideas y las actitudes encajen entre sí y sean coherentes. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, actúa mal, termina
modificando su conciencia para no contradecirla. Uno de los ejemplos típicos son algunos amigos de lo ajeno que dicen, no, 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 mira, esa gente no sabe ni para qué sirve el dinero, se lo voy a quitar, ¿no? O algo por el estilo, algunos asesinos dicen, no, 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 yo estoy haciendo justicia y finalmente se justifican. Y es gracioso ver cómo, a pesar de que el concepto se ha acuñado recientemente, ha existido desde siempre en la humanidad. Y esta es la fábula de Sopo, de la zorra y las uvas, que obviamente Sopo pues hace 2200 años no conocía el concepto de sesgo cognitivo, pero escribió esta fábula en la cual la zorra pues quiere alcanzar las uvas, no las puede alcanzar y al final la zorra dice, bueno, al fin que esas uvas están verdes y al fin que ni las quería. Entonces, esa disonancia cognitiva finalmente sí está vinculada con el sesgo cognitivo, que a veces queremos tranquilizar nuestra conciencia y a veces incluso tomando malas decisiones siempre tratamos de justificarlas. Entonces, como verán, es un tema extremadamente candente en la literatura. Lo preparé precisamente para este congreso que hablaba de complicaciones quirúrgicas y este es un artículo que aún está en prensa, que salió en línea en junio de 2021 y que habla de los peligros de sesgo cognitivo después de complicaciones quirúrgicas. Y da una definición muy sencilla del sesgo cognitivo, para ir entrando en materia, que es la tendencia humana a hacer errores al momento de pensar cuando se procesa y se interpreta la información. Es decir, nosotros tenemos una información, en este caso, una información acerca de un paciente, la procesamos y en ese procesamiento es donde viene el error. De hecho, hay una imagen muy conocida que ilustra un poco cuáles son estos mecanismos que llevan al sesgo cognitivo en general y muestran una bailarina que está girando. Obviamente es un dibujo en 2 dimensiones y le preguntan a la gente hacia dónde está girando la bailarina. La mitad del auditorio dice que está girando de derecha a izquierda y la otra mitad dice que está girando de izquierda a derecha. Entonces dicen, no, ¿cómo es posible que vean cosas totalmente diferentes, exactamente contrarias? Entonces, en esta animación, la bailarina es una figura negra y de repente ponen de color una de las piernas y entonces ve uno que con esa misma imagen parece que gira a la derecha, pero si le pone el color a la otra pierna, parece que gira a la izquierda, la misma imagen. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tenemos una información incompleta, nuestro cerebro compensa y completa esa información. Y es ahí donde viene el sesgo. Nosotros completamos una información parcial, esto es inconsciente, y al completarlo de manera errónea sacamos una conclusión errónea. Entonces, este error de procesamiento de la información, uno de los que realmente lo estudiaron más a fondo es este psicólogo, Daniel Kahneman, que de hecho ganó el Premio Nobel de Economía en 2002, y este es un libro extraordinario que publicó en 2001 que se llama Pensando rápido y lento y que explica todos estos mecanismos. Es un libro, pues creo, fácil de leer y que les recomiendo. Y ahorita lo detallaremos un poquito. Pero esto es un concepto que aunque él lo haya acuñado y escrito recientemente, desde 1947, este economista Herbert Simon escribió un libro sobre el comportamiento administrativo. Y lo saqué de un artículo que se llama precisamente ¿Por qué las decisiones clínicas no siempre son eficientes? Me pareció una presentación extremadamente sencilla y explica por qué, de qué manera se puede tomar una decisión eficiente en 3 etapas. Y creo que esto se puede aplicar a la medicina y a cualquier situación de la vida cotidiana, desde comprar un coche, escoger una pareja, decidir si va uno a salir o no va a salir, etcétera. Entonces, aunque sea de sentido común, creo que me parece muy bien como lo ejemplificaron. Primero, debemos identificar todas las alternativas. Si nosotros en la mañana llevamos el tiempo contado y debemos decidir el camino que vamos a tomar hacia el hospital, pues debemos tener
las alternativas diferentes. Obviamente, el Waze y el Google Maps nos han hecho flojos para pensar, pero cuando esto no había, yo a veces decía, pero ya se me hizo tarde, ¿por dónde tomaré? Por acá pasa esto, por acá pasa esto y por acá pasa ahí, aquello, todas las alternativas. Luego determinar las consecuencias que van a resultar de cada alternativa y al final comparar precisión y eficiencia de cada una de esas consecuencias. Y así nosotros vamos a decidir si llegamos, por ejemplo, recién comenzada la película, si nos aventamos esa película aunque esté ya empezada, o más bien nos vamos a tomar un café mientras empieza la función siguiente. Entonces, realmente, esto toma de decisiones es constante en la vida de cualquier ser humano. Entonces, esto es muy interesante, lo saqué del mismo artículo. Nosotros constantemente recibimos información y esa información nos va a llevar a tomar decisiones. Y este proceso precisamente en el cual pasamos de la información a la decisión es lo que se llama juicio. Y este proceso del juicio puede ser analítico o intuitivo, son las dos maneras de tomar un juicio. Y el nivel de complejidad de un problema va a tener una influencia en la manera en la que vamos a realizar nuestro juicio. Y aquí otra vez hay nada más 3 posibilidades. Este juicio lo podemos tomar bajo una etiqueta de certidumbre cuando hay una sola solución posible. Lo vamos a tomar bajo riesgo cuando existen pocas alternativas y lo vamos a tomar bajo incertidumbre cuando hay muchas alternativas posibles. Entonces, finalmente, como yo les explico a los pacientes, todas las decisiones que tomamos son probabilísticas. Saber si admito o rechazo el paciente en una unidad de cuidados intensivos, saber si lo intubo o no lo intubo, saber si lo doy de alta o no lo doy de alta, siempre debemos ver cuáles son las alternativas y obviamente entre mayor sea el número de alternativas, mayor será la incertidumbre. Entonces, todos los seres humanos tendemos a utilizar la intuición, porque esta es una discusión que surgió hace pocos días precisamente en el chat, la intuición para hacer juicios en problemas complejos. Y como ven por el título de la revista, esto lo saqué de una revista de ortodoncia. Digo, no sé si haya dentistas en el auditorio o tengan algún familiar dentista, pero yo desde mi simplicidad veía, pues los ortodoncistas son gente que coloca alambritos en los dientes, entonces, ¿qué incertidumbre puede haber y qué complejo puede ser tomar una decisión? Pues sí, sobre ese problema que para los que ignoramos el campo nos parece tan complejo, ellos dicen que se toman bajo incertidumbre, imagínense en una especialidad tan compleja como la de medicina crítica. Entonces, Daniel Kahneman tenía un compañero que se llamaba Amos Tversky, y los dos, digamos que acuñaron o popularizaron el término de heurística. La heurística viene del griego eurisco, que quiere decir yo encuentro, que viene de la misma raíz que la palabra eureka, es decir, que yo encuentro, es encontrar. Entonces, finalmente la heurística son esos atajos mentales que nosotros hacemos para tomar una decisión cuando tenemos un problema complejo y que tenemos incertidumbre, y eso trata de ahorrarnos energía, ahorrarnos el cansancio. Y básicamente es una manera práctica de resolver un problema que pudiera ser que no fuera la ideal perfecta, pero nos permite obtener un resultado inmediato, rápidamente o por aproximación. Evidentemente, si nosotros vemos un paciente que está con una disnea aguda, bueno, pues obviamente no vamos a decir, bueno, vamos a ver, etcétera. El paciente ya cayó en paro mientras estamos reflexionando. Entonces, la heurística nos nos lleva a tomar estas decisiones rápidas, pero a veces nos juega chueco. Entonces, la base de la teoría de Kahneman es que tenemos un sistema de pensamiento 1 y un sistema 2. El sistema 1 es el sistema rápido, emocional, inconsciente, instintivo, automático, que no requiere esfuerzo y en cierta manera es el piloto automático que nos da la experiencia para tomar decisiones. En cambio, el sistema 2 es un sistema más lento, flojo, indeciso, racional, consciente, más lógico, complejo, que requiere esfuerzo
y que además nos lleva a elaborar pensamientos. Entonces, el sistema 1 básicamente podríamos resumirlo en intuición e instinto y el sistema 2 en un pensamiento racional. Por eso creo que no deberíamos realmente oponerlos, sino que son sistemas complementarios. Todos los seres humanos funcionamos el 95% del tiempo en sistema 1 y el 5% en sistema 2. Pero ambos son útiles y deberían ser combinados. Creo que no hay uno que sea superior al otro. Como yo decía, muchas veces el sistema 1 puede salvarnos la vida. De hecho, este es un ejemplo que en la plática anterior ya les había dicho. Si yo estoy con el celular, quiero atravesar una calle y escucho un ruido de un auto, mi sistema 1 me dice, detente, hay peligro, no puedes cruzar. Yo giro la cabeza, veo que el auto viene a baja velocidad y que más se está deteniendo, y mi sistema 2 dice, sí puedes pasar. Entonces, es una alternancia perpetua entre los dos sistemas. Y esto no es simplemente una consideración filosófica o psicológica. Como ven, aquí es un libro entero de Springer que está gratuito. Ahí tienen la referencia, lo pueden bajar gratuitamente. Son cientos de páginas sobre el tema, que son principios y práctica de cómo razonar clínicamente basado en casos. Y el capítulo 3 es precisamente una visión teórica y un concepto general de esto. Entonces, como dijimos, Kahneman propuso estos sistema 1 y sistema 2, ya que el sistema 1 va a reconocer los patrones de manera instantánea. Un buen clínico ve a un paciente de lejos y dice, este hombre tiene cetoacidosis diabética. Es un razonamiento no analítico. En cambio, el sistema 2 es un sistema de análisis racional que a veces puede corregir precisamente los juicios tomados bajo el sistema 1. Y esto ha sido muy, muy estudiado en medicina. Este es un extraordinario resumen en la revista Academic Medicine que habla precisamente del proceso de pensamiento dual, porque utiliza estos dos sistemas, que también es déficit en el conocimiento. Los sesgos cognitivos son la base de la causa de los errores al tomar decisiones. Entonces, este modo de pensamiento dual, como lo volvemos a repetir, utiliza un componente rápido e intuitivo y un componente más más lento, lógico y analítico, que es el sistema 2. Entonces, en otra artículo de revisión, y cómo el entrenamiento precisamente induce al sesgo cognitivo, porque finalmente nuestro entrenamiento nos lleva a tomar decisiones automáticas, rápidas, y aquí precisamente hace un estudio de un escenario simulado en un departamento de emergencias. Entonces, el sistema 1 intuitivo es heurístico, reconoce patrones y es una teoría de pensamiento inconsciente, mientras que el analítico es hipotético-deductivo y nos lleva a tener un pensamiento con un propósito y mucho más deliberado. Entonces, todas estas nociones heurísticas, sesgo cognitivo, falacia lógica, sistema dual, son aquellos que, si nosotros entendemos estas nociones, vamos a entender las nociones básicas para los mecanismos del error médico. Hay una revista que probablemente ustedes conocen que se llama la Revisión Anual de Psicología. En el 2011, como ven, publicaron 30 páginas sobre la toma de decisiones heurística. Entonces, estas estrategias van a ignorar cierta información para hacer las decisiones más rápido. Y esto es más importante que veamos que en decisiones a veces muy complejas, la heurística nos lleva a tomar decisiones rápidas, pero hay que ver y reflexionar nosotros si la decisión fue adecuada. Entonces, ellos proponen de cómo se hacen las decisiones y aquí hay 3 mecanismos. La mente va a aplicar la lógica, las estadísticas y la heurística. Y hay cierta tendencia a pensar que una es superior a la otra, pero ellos dicen que finalmente deben ser tratados en un plan de igualdad porque en un momento dado entra una o entra otra y la sabia combinación de las 3 es la que nos lleva a tomar mejores decisiones. Y en general, la lógica y la estadística fueron vinculadas al razonamiento racional, mientras que la heurística está vinculada
a veces a la irracionalidad y a las intuiciones que están precisamente vinculadas al error. Entonces, en estas condiciones, realmente vemos que muchas veces los problemas tan complejos que afrontamos las organizaciones y los individuos, a veces no es posible resolverlos completamente de manera racional. Esta es otra revisión en la revista Clinical Teacher que habla precisamente de los errores heurísticos en el razonamiento clínico. Y entonces, bueno, ahí dice diferentes ejemplos que vamos a estudiar poco a poco porque creo que debemos conocer los principales errores que podemos conocer. Por ejemplo, el error de comprobación. Cuando el pensamiento del médico está en cierta manera moldeado por las expectativas previas. A lo mejor tenemos un paciente que corresponde a cierta categoría que nosotros decimos, ay, es esta señora histérica que viene ya y tenemos una expectativa previa de qué va a tener la señora sin ni siquiera haberla examinado. O a veces, digo, es el típico señor que llega alcoholizado, llega hablando pues con disfasia, llega medio somnoliento y lo atribuimos a que está borracho sin saber que a lo mejor tiene un hematoma subdural. Luego, errores de cierre prematuro, por ejemplo, cuando aceptamos un diagnóstico incluso antes de que esté plenamente verificado. O el ejemplo típico es a lo mejor un paciente que viene con un dolor torácico y disnea y asumimos que es una embolia pulmonar por algún contexto específico, pero en realidad ni siquiera vamos a verificarlo mediante alguna otra opinión de algún colega o algún estudio complementario que nos permita y ya cerramos prematuramente nuestra mente, por eso se llama el cierre prematuro. Luego, el sesgo de sobreconfianza es la tendencia a creer que sabemos más de lo que en realidad sabemos, y este es un error que a medida que avanzamos en experiencia cometemos todavía más. Entonces, la heurística, está esto en Emergency Medicine de Australia, es precisamente estos, digamos, atajos cognitivos que nos dan estas respuestas rápidas sin que tengamos que invertir mucho. Esto es tan importante que la revista de ética de la Asociación Médica Americana dice o explica cómo poder a veces sobrepasar estos sesgos cognitivos. Entonces, este pensamiento intuitivo, ¿por qué lo utilizamos? Porque es rápido y razonablemente efectivo. O sea, no quiero hablar mal de la intuición ni decir que el pensamiento intuitivo es erróneo, sino que simplemente en un momento dado debemos detenernos a ver si lo tomamos bien. Por ejemplo, nosotros estamos hablando antes de la pandemia, tiene un paciente que tiene fiebre, fatiga y le duelen las articulaciones y son los meses de invierno y decimos el paciente tiene gripe. Sin embargo, a lo mejor nosotros nos vamos inmediatamente a este diagnóstico de influenza y no investigamos otros diagnósticos. Por ejemplo, el paciente puede tener una meningitis meningocócica y no llegamos a ese diagnóstico porque rápidamente dijimos, es tal diagnóstico. Entonces, en este otro artículo precisamente que habla de heurística y medicina, habla de la heurística de representatividad y da el ejemplo, por ejemplo, de una persona joven de sexo femenino que se presenta en una clínica neurológica con debilidad muscular y cambios sensitivos de uno de sus miembros superiores. Y también vemos que tiene fatiga y varias veces casi se ha caído. Entonces el interno piensa que puede tener esclerosis múltiple porque es una enfermedad muy prevalente en este grupo de edad y además tiene síntomas de presentación muy variables. Entonces tiene lógica lo que dice el médico, pero este caso específico que explican ahí en detalle en el artículo tenía una neuropatía motora multifocal, que era una condición más rara, pero finalmente nos vimos con la heurística de representatividad, porque enfatizamos en la historia o en nuestro interrogatorio, en el examen, algún diagnóstico que ya tenemos preconcebido
para soportar la hipótesis que ya tenemos. Y también está asociado muy de cerca el sesgo de riesgo relativo prevalente, ya que si una enfermedad es muy prevalente en cierta condición o en cierto lugar o en cierta época, nos vamos automáticamente con que ese es el diagnóstico. Entonces, la raíz del error pues está en la toma de decisiones, creo que es algo que es muy evidente. Entonces, el no seguir el paso uno, que es identificar y poner en una lista todas las alternativas, viene a menudo de un juicio precipitado, porque nos creemos genios o creemos que tenemos mucha experiencia o ya hemos visto un caso parecido. O, por ejemplo, decimos, la vez pasada yo me equivoqué porque era tal alternativa rara y no pensé en ella. Entonces, aunque sea un caso evidente, no me voy a dejar llevar por las apariencias y voy a pensar en esa alternativa rara. O al revés, la vez pasada pensé en el diagnóstico evidente y me equivoqué, esta vez no puede ser, entonces tiene que ser el otro diagnóstico. O podemos pensar, las veces que vi un caso así, siempre vi que mis maestros hacían eso, entonces eso debo hacer. O a veces nos lo presenta fulano de tal, que es mal médico, y entonces no le creemos y no le hacemos caso, o al contrario, nos lo dice Sutano, que es un extraordinario médico, y decimos que debemos hacerle caso. Pero en los tres primeros casos cometemos el sesgo de cierre prematuro. Acá, en este, cometemos un sesgo porque la decisión no se toma en base a lo que pasa en este caso, sino en base a nuestros errores previos. Y este caso es diferente. Y en este, por ejemplo, cuando tomamos decisiones porque vemos qué es lo que siempre hacen los demás, pues se basa en la decisión de los demás o no en la nuestra. Y en los dos últimos ejemplos, no se basa en la percepción del caso, sino en la percepción que tenemos de la inteligencia del otro médico. Entonces, algo muy importante es que la inteligencia no protege contra el sesgo cognitivo. Las personas inteligentes también pueden ser víctimas del sesgo cognitivo. De hecho, como esta plática la di en el Congreso de Neurocirugía, les dije, les voy a mostrar que al menos la mitad de este auditorio tiene un sesgo cognitivo de percepción. Entonces, les dije, bueno, piensen ustedes y no me digan la respuesta. ¿Qué tan buen neurocirujano son ustedes? Y vamos a dividir a este auditorio de 800 personas en dos grupos. De un lado van a estar los 400 que son el 50% mejores y del otro lado los otros 400 que son los 50% peores. ¿En dónde se colocan ustedes? Obviamente, el 99% se va a colocar en el primer grupo y estadísticamente eso quiere decir que el 49% están equivocados. ¿Por qué? Pues forzosamente la otra mitad está en el grupo de los que son los menos buenos. Y esto, bueno, lo utilicé en un grupo de neurocirujanos que, como ustedes saben, tenemos tendencia a creernos pues en cierta élite, pero esto se ha demostrado con contadores, con conductores de automóviles, en cualquier grupo que usted haga esta encuesta, la gente siempre va a creer que está en la mejor mitad. Entonces, John Manoogian diseñó un precioso dibujo acerca de las categorías y descripciones, y esto está en la Wikipedia, simplemente vean la Wikipedia sobre el sesgo cognitivo, y hay, le llaman el código del sesgo cognitivo. Hay 188 diferentes sesgos cognitivos que están aquí clasificados por categorías. Y estos son algunos de los más frecuentes: el sesgo de disponibilidad, el sesgo de confirmación, el filtro burbuja, ya lo veremos. Unos 30 o 35 han sido utilizados o estudiados en medicina. Pero el sesgo cognitivo no siempre es malo. El sesgo cognitivo es útil y todos lo utilizamos todos los días con todo el mundo. Los políticos son aquellos maestros del sesgo cognitivo y la publicidad se basa exclusivamente en el sesgo cognitivo. Un maestro contaba que pues, fue a verificar unos jugos en una tienda en Estados Unidos y había un jugo que decía jugo de naranja natural y valía, por decir, $5. Y al lado había un jugo de naranja natural sin azúcar añadida y valía $10. Al mirar la composición era idéntica. Eran de la misma marca, pero tenía un empaque diferente porque este no tenía azúcar añadida. Pues el jugo natural tampoco tiene azúcar añadida. Sin embargo, al tener la etiqueta, aunque valiera el doble, la gente tenía tendencia a comprar este. Eso es un sesgo cognitivo porque creen que es mejor. Entonces, igual, cuando nos ponen los jitomates
más bonitos adelante y los más feos atrás, y luego nos dan de otros, eso es un sesgo cognitivo. Cuando el niño va y abraza a su papá para darle cariño e inmediatamente le pide permiso para hacer algo, el niño está jugando con el sesgo cognitivo de su papá porque lo pone de buen humor. De hecho, hasta en la sabiduría popular, uno dice, no hombre, háblale bonito y verás que te dice que sí. Estamos utilizando el sesgo cognitivo. Es más, en el mismo consentimiento informado, yo he visto cirujanos que en medio privado les pregunta el paciente, oiga, ¿y esto tiene complicaciones? No, no, señor, es un procedimiento de rutina, no se preocupe, además yo soy un experto, pum, 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 y entonces presentamos las cosas de manera tendenciosa, utilizamos el sesgo cognitivo para que el paciente nos diga que sí, y ese mismo cirujano trabajando en un hospital público, si además ya va a llegar su fin de turno, le pregunta, otro paciente del mismo procedimiento dice, no, señora, pues mire, pues sí, le puede salvar la vida, pero tiene riesgo de mortalidad. Entonces, inducimos al paciente y finalmente los médicos utilizamos el sesgo cognitivo con los pacientes, con nuestros demás colegas. Entonces, esto ya lo habíamos visto la vez pasada, y estos son algunos de los sesgos cognitivos más frecuentes. Está precisamente en la revista British Medical Journal Evidence-Based Medicine acerca de cómo puede representar una barrera potencial para implementar la medicina basada en evidencia. El sesgo de omisión, por ejemplo, decimos, tengo que indicar anticoagulantes, pero el paciente podría sangrar, tener sangrado cerebral. Bueno, es mejor si no lo prescribo. Y privamos al paciente de ser anticoagulado, ese es un sesgo de omisión. O el sesgo de statu quo, es decir, de la estabilidad. Bueno, mi paciente, pues su diabetes no ha sido bien controlada el año pasado, pero, híjole, podría ser peor. Bueno, mejor dejo las cosas como está y no le muevo. Eso es un sesgo cognitivo de statu quo. O el sesgo de disponibilidad. Bueno, el paciente que se murió el mes pasado debería o podría estar vivo si yo le hubiera dado antibióticos antes. Esta vez no voy a esperar y le voy a dar antibiótico a mi paciente aunque tenga síntomas leves antes de que desarrolle una sepsis. Entonces es el sesgo de disponibilidad y cometemos un error. O el sesgo de encuadre. Bueno, debo prescribir a mi paciente que tiene POC este nuevo inhalador del cual acabo de leer, porque reduce el riesgo de exacerbación de 60%. Ya nos enmarcaron con la publicidad y pensamos que eso funciona. O el sesgo de comisión. Bueno, no es muy probable que mi paciente tenga embolia pulmonar y el dímero D a lo mejor no es necesario, pero bueno, mejor lo tomo. Así no tengo el riesgo de que falle yo en algo. El sesgo de comisión, que pedimos estudios o hacemos cosas porque pensamos que si no lo hacemos nos vamos a equivocar. En este magnífico tratado, que son como 40 páginas, está gratuito también, sobre prevención y reducción del error médico, dice que un sesgo cognitivo muy frecuente es precisamente el cierre prematuro del diagnóstico. Y esto nos lleva a que hagamos diagnósticos a veces benignos en pacientes que en realidad tienen una enfermedad más seria y que no es tan frecuente. Como ven, esto es muy frecuente en cualquier especialidad. Este es un artículo también muy bueno sobre el error y sesgo cognitivo en la radiología diagnóstica. Y en este otro artículo, les había dicho que está muy en boga ahorita, es de septiembre de 2021 y apenas está en prensa, habla de la severidad del daño después de la cirugía en el sesgo cognitivo. Entonces, dicen básicamente que cuando se comparan la incidencia de sesgo cognitivo por severidad de la complicación, se mostró que cuando hay un daño severo, es 60% más frecuente que ocurra un sesgo cognitivo y que el pensamiento tipo 2 puede impactar hasta el 85% de las complicaciones sucedidas en cirugía. Y los más frecuentemente identificados son el de confianza, el de comisión, el de anclaje, el de confirmación y el momento diagnóstico que les voy a explicar a continuación. Entonces, bueno, aquí obviamente no vamos a ver este diagnosis momentum, este sesgo
Es un sesgo que una vez que alguien le pone una etiqueta al paciente, esa etiqueta le queda. A veces la etiqueta se la pone el de la ambulancia. Y entonces el de la ambulancia le dice al de urgencias, traigo aquí un paciente con infarto al miocardio. Entonces ya el paciente fue etiquetado y entonces la de recepción de admisión pone diagnóstico de ingreso, infarto al miocardio. Y el paciente se sigue así con ese diagnóstico de infarto al miocardio hasta que a alguien se le ocurre decir, bueno, a ver, ¿cómo comenzó esto? Entonces ese es el momento diagnóstico. El de sobreconfianza ya se los he explicado, el cierre prematuro también. El de costos hundidos, esto es interesante. Ese sesgo nos ocurre a menudo en nuestra propia casa. A veces tenemos algo totalmente inútil, pero no lo queremos tirar porque estamos encariñados, porque nos lo regaló nuestra mamá, porque, etcétera. O a veces no nos salimos de una película que es pésima porque decimos, bueno, es que yo ya pagué la entrada, ¿cómo me voy a salir? O a veces seguimos comiendo en una cena que no nos gusta porque ya pagamos la cena. Entonces, eso sucede cuando los clínicos han invertido mucho en un diagnóstico particular, han hecho muchos estudios y ya no quieren quedar mal delante de los demás y siguen con ese diagnóstico y es todavía menos frecuente que puedan considerar alternativas. Y esto es el sesgo de triage. Esto es también frecuente. A veces los pacientes son referidos muy temprano con un especialista y ese especialista va a tener muy sesgada su opinión. A lo mejor tenemos un paciente que sospechamos algún diagnóstico reumatológico y lo mandamos con el reumatólogo y el reumatólogo ya sabemos que le va a pedir velocidad de cimentación, complemento, le va a funcionar la articulación, pero es muy difícil que ese paciente salga del error diagnóstico si fue referido demasiado temprano al especialista. Entonces, esto también es reciente, de octubre de 2020, y habla de los errores comunes en medicina de urgencias. Me pareció muy interesante esta figura y le llaman la figura del queso suizo. Entonces, vean la flecha roja. La flecha roja dice que el queso suizo, finalmente ustedes saben que los hoyos no son túneles rectos, finalmente, normalmente un error no debe pasar a través de las diferentes rebanadas y esto es precisamente el filtro de pedir una segunda opinión, llevarlo a sesión, etcétera. Todos estos mecanismos que todos conocemos tienen precisamente por objetivo reducir el sesgo cognitivo porque vamos a obtener otras alternativas. En cambio, la flecha azul, el sesgo cognitivo destruye esas barreras y lleva a la propagación del error. Entonces, me parece que el esquema es muy interesante. Pat Cross-Kerry es uno de los que más ha estudiado el sesgo cognitivo y ha publicado muchos artículos en esta revista precisamente de seguridad y calidad, el British Medical Journal of Quality and Safety, y habla de los orígenes del sesgo y cómo quitar el sesgo. Y cuáles son los impedimentos para implementar el cambio y qué estrategias debemos utilizar. Entonces, las estrategias para quitarse el sesgo cognitivo no son un evento único, sino son una sucesión de etapas que van a pasar desde, primero, la falta de conciencia de sesgo. Estoy seguro que si hablan alrededor de ustedes, la mayoría de los médicos alrededor de ustedes no conocen la existencia ni siquiera del sesgo cognitivo. Luego, estamos conscientes de dicho sesgo. Posteriormente, vamos a tener la capacidad de detectar los sesgos. Y eso va a pasar por el hecho que estudiemos los diferentes sesgos y que pensemos en situaciones personales o que hemos atestiguado, que hemos estado presentes de qué tipo de sesgos han cometido. Luego, considerar un cambio, decidirse al cambio, iniciar estrategias para llevar el cambio y al final mantener ese cambio. Y eso lo lleva aquí en diferentes etapas el modelo de cambio, la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción y el mantenimiento. Y si nosotros vamos hacia la derecha, vamos a progresar, pero eso requiere un esfuerzo y podemos recaer hacia la izquierda en seguir cometiendo errores. Este es otro en el Journal of Surgical Research acerca de el impacto en el manejo de las complicaciones postoperatorias gracias al sesgo cognitivo. Entonces, se sabe que
es una fuente importante de errores médicos y hasta el 75% de los errores cometidos en medicina interna son debidos al sesgo cognitivo y esto está demostrado en este artículo de los médicos de Edimburgo. Entonces, en este estudio que ellos hicieron en una serie quirúrgica de 736 pacientes que habían tenido complicaciones quirúrgicas, no me acuerdo de cuánto era el universo inicial, el 32% de estos podía ser atribuido directamente al sesgo cognitivo. Y los sesgos más frecuentes eran el anclaje, la confirmación, la omisión, la comisión, la sobreconfianza, el cierre prematuro y la conclusión hacia atrás o conclusión a posteriori, el momento diagnóstico y el sesgo de comprobación. Entonces, la incidencia del sesgo cognitivo estuvo estadísticamente correlacionada con incidencia del manejo del equipo quirúrgico. Y aquí ejemplos. Por ejemplo, el sesgo de agregación. El creer que los datos que son agregados cuando se ha desarrollado una guía de práctica clínica no se aplica al paciente individual. Entonces, el creer que nuestro paciente es totalmente excepcional nos lleva a errores de comisión por sesgo de agregación. El sesgo de comprobación se aplica cuando el pensamiento de un médico está moldeado por sus expectativas previas, por estereotipo que uno pone al paciente. El momento diagnóstico, ya lo habíamos dicho, es cuando hay intermediarios, que pueden ser los mismos familiares, los pacientes, las enfermeras, otros médicos, que le ponen una etiqueta y esa etiqueta sigue al paciente. El sesgo de comprobación a posteriori, que sobreestimamos o infraestimamos nuestra capacidad de decisión. El sesgo por orden, y esto es importante porque la transferencia de información sigue una curva en U. Cuando alguien nos dice algo complejo, tenemos tendencia a retener la información que nos dijo al principio y a retener la información que nos dijo al final. Y que los dijo en medio nos pasa desapercibido. Entonces, esto precisamente en los cambios de turno, cambios de guardia, es algo muy frecuente que sucede. Entonces, ¿cuáles son estos factores? Ya habíamos dicho la vez pasada que la epidemiología clínica, el conocimiento clínico y la medicina basada en evidencias van a ser sintetizadas por la heurística para tomar una decisión que puede ser moldeada por el razonamiento bayesiano, inductivo, hipotético, deductivo, y al final la metacognición es aquello pensamiento sobre nuestro pensamiento que nos va a llevar a tomar una decisión racional. Entonces, esto ya lo vimos y finalmente, pues, vamos a concluir prácticamente con esto. Estas son otras estrategias para mejorar el diagnóstico de razonamiento y aquí, en la revista Academic Medicine, cómo podemos remediar a los déficits en el error de razonamiento, generando inicialmente una hipótesis, juntando los datos para confirmarla, presentando los diferentes problemas, refinando nuestra hipótesis y al final trabajando nuestro diagnóstico. Les agradezco mucho.